Y Pame, generación Alfa, Z, Millennial, generación X, hay tantas generaciones hoy, pero queremos hablar mucho de este tema. Alfa, de las más nuevitas, de las que nacieron con la tecnología. O sea, de mi generación. Claro, de las que nacimos después del 2008. Nos acompaña Nicolás Flores Vallejo, psicólogo clínico, para comentarnos todos los detalles respecto a esta temática. Nicolás, un gustazo que nos pueda acompañar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para mí también es un agrado estar aquí. Le agradezco la invitación, ¿cierto? Y como les digo, encantado de poder conversar sobre este tema de la generación Alfa. Oye, estábamos en comerciales y comentábamos de en qué año naciste, en qué generación eres. Bueno, acá ya identificamos. La Cori está en el límite, ¿ah? Está entre Z y Millennial, acá Millennial. Nuestro querido don Juan Carlos Kohler, que estuvo de cumpleaños el día de ayer, es Baby Boomers. Baby Boomer, ¿En qué se diferencian estas generaciones y cómo ha sido la evolución con el involucramiento también de la tecnología que vino a cambiar la forma en la cual nos relacionamos? Wow. Mira, las generaciones en sí son una forma de categorizar el funcionamiento, ciertas características de un grupo acotado de la población, ¿sí? Asociado a hechos históricos, ¿sí? Principalmente son hechos históricos que van marcando las diferencias. Por ejemplo, Baby Boomer, ¿cierto? Está marcado por una etapa de la historia en donde se tuvieron muchos hijos. Era el boom de los babies, ¿cierto? Baby Boomers. Y también se caracteriza por un periodo post-Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Donde en los países más desarrollados hubo bonanza económica, ¿sí? Entonces esto también marca la alza en la tasa de natalidad. También empezó todo lo que es la adquisición de bienes, ¿sí? De bienes, de acumulación de riqueza, ¿cierto? Asociado a esta bonanza. Y sobre eso aparece una concepción del trabajo, que es el trabajo para vivir, ¿cierto? Yo vivo para trabajar, porque así acumulo riqueza, así aprovecho esta bonanza y también me hago cargo de estos hijos, ¿sí? Luego aparece esta generación X, ¿cierto? Que es la que viene posterior. Nuestro director. Su director, generación X, ¿cierto? Y tiene la fama de ser un poco la generación del medio, ¿sí? O como el mal del hijo del medio, que esto que queda un poco más invisible, menos abordado, ¿cierto? De forma individual, porque tiene características de los baby boomers, ¿cierto? Y también de los millennials, que es la generación que viene después, ¿sí? Okay. Hablando de años, los baby boomers vienen del 46 aproximadamente, nacidos en el 46 hasta aproximadamente el 64, ¿sí? La generación X, que es la posterior, ¿cierto? Más o menos del 64 hasta el 80. Ahí, en el contexto chileno, ¿cierto? Atraviesan todo lo que es dictadura militar, ¿cierto? Hijos de la dictadura militar, lo que también va contribuyendo a que esta generación se vea un poco más invisibilizada, dado el contexto histórico del país, ¿sí? Y desde el 82 aproximadamente hasta el 94, ahí donde teníamos esta discusión, ¿cierto? Del límite, del límite de la edad, aparece los millennials, ¿cierto? Los famosos millennials, que también en redes sociales se han ido confundiendo un poco con la generación que viene posterior, que son los centennials, ¿cierto? Donde se ha hecho mucha burla de esta supuesta generación de cristal, ¿cierto? Porque vienen un poco a revolucionar estas creencias anteriores asociado al manejo de las emociones, ¿cierto? Asociado a concientizar, a buscar la validación, ¿cierto? Y en particular lo que tú señalabas, lo que se vivió en Chile, hijos ya de la democracia, con otra apertura al mundo, y después de eso vienen los alfa, que es lo que queremos ver a continuación, para que ellos mismos nos cuenten qué es con esta generación. Este es un mensaje para ti. Puede que hoy no estés pensando en mí. Pasa estudia planificando mensajes para tus clientes actuales. Puede que pienses que soy muy pequeña. Que no tengo edad para preguntarte cosas. Pero te equivocas. Somos el futuro. Tu futuro. Y te pediremos mucho. Queremos que entiendas nuestra manera de comunicar. Queremos hablar con personas. Y lo haremos desde cualquier lugar. Cualquier dispositivo. Desde la red social que yo elija. Esperamos una respuesta rápida y humana. Queremos que nos entiendas y que nos conozcas. Esperamos hablar contigo a cualquier hora, todos los días. Y queremos que nos contestes rápido. Somos impacientes. Eso sí, también somos agradecidos. Hablaremos bien de ti,
Si nos entiendes. Si nos escuchas. Si te interesas por nosotros. Si nos sorprendes. Si llegas a nuestro corazón. Así que por favor, No me ignores. No me trates como un robot. respeta mis preferencias. Entiéndeme. Contéstame. Sorpréndeme. Llega a nuestros corazones. Me encanta que las niñeces sean protagonistas de las conversaciones que estamos viendo hoy acá en Siempre Juntos, donde también analizamos por qué es tan relevante también hablar de este tema e involucrarnos con esta generación. Sí, justamente, es una generación, como bien decían al comienzo, ¿cierto?, que ya nace en un mundo completamente digital, ¿sí?, en donde ya desde tenerlos en brazos para calmarlos, ¿cierto?, o cuando veías que se ponían amarillos los primeros días de recién nacido, la mamá, ¿cierto?, o su cuidador principal, lo primero que hace es tomar su smartphone y googlear los síntomas, ¿cierto? Entonces, no solamente nace en un mundo que está completamente digitalizado, sino que además de eso, su entorno social también está muy inmerso dentro de la tecnología. Y, Sí. y las dinámicas del entorno también han cambiado. Están mucho más involucradas en el mundo laboral, quizás las conexiones no son tan concretas, tan reales, ¿cierto? O tan empáticas. Sí, tan empáticas también. Vemos una generación también de padres y de madres, ¿cierto?, que están menos conectados a nivel emocional con sus hijos. No solamente, no es por gusto, ¿cierto?, sino porque también la dinámica social, cultural y económica ha empujado a que ambas personas tengan que trabajar y generar ingresos porque el costo de la vida está muy alto, ¿sí? Y lamentablemente hay que mantener la casa, hay que pagar las cuentas, ¿cierto?, hay que financiar todo lo que ha ocurrido. Post pandemia también hubo un alza de precios en todo sentido, sobre todo en temas de arriendo, ¿cierto?, que también ha motivado que los papás y las mamás estén trabajando mucho más y en consecuencia estén pasando menos tiempos con sus hijos. Sí, cosas que las generaciones anteriores, por ejemplo, baby boomers van a recordar, ¿cierto? X y gran parte de millennial, siempre había alguien en la casa, habitualmente era la mamá, ¿sí? Pero también por temas culturales, sociales y económicos que permitían que eso pudiera darse de alguna forma, ¿cierto? Hoy en día, además de las bajas tasas de natalidad, el tema de la socialización y de la conexión emocional que están teniendo esta generación alfa se ha visto mermada. Recordemos también que pasamos por un periodo de pandemia, ¿sí? Y estas personas que están escolarizadas, ¿cierto?, y también lo estaban en pandemia, se vieron encerrados durante 2 años, sin socializar con pares, o quienes afortunadamente quizás tenían primos o amiguitos cercanos, quizás pudieron hacerlo, pero... Y obligados a estar conectados con la pantalla, finalmente, porque recordemos, o sea, como que de repente se nos olvida, los cumpleaños los celebrábamos por Zoom, los niños tuvieron sus clases por Zoom, todo lo que era entretención, donde para qué estamos con cosas, y hay que ser súper crítico en esto, en una sociedad donde hay hacinamiento en gran parte de la población, y ahí lo destapamos, por así decirlo, porque claro, uno decía, oye, si estoy todo el día afuera, los niños en el colegio, ¿para qué tantas piezas? Los niños duermen juntos y llegan a dormir nomás, chuta, y en una casa con 3 hermanitos, con 2 hermanitos, y que en la misma pieza... ¿Y cómo entretenía al otro niño? Pásale el teléfono, pásale el tablet. No quedaba otra finalmente, si uno igual entendía la situación. Y hay otro tema también, porque desde esta necesidad de trabajar más, ¿cierto?, para poder financiar un hogar, el agotamiento que experimentan, sobre todo mujeres, ¿cierto?, que no solamente se hacen cargo de lo laboral, sino que también de crianza, ¿cierto?, y de cuidado del hogar, que dentro del gran porcentaje de la familia ocurre de esa forma, lo único que quieren al llegar a sus casas es descansar. Es estar tranquilo, es tener un espacio de recreación, ¿cierto?, de distensión y de relajo. Y muchas veces eso ocurre en algo tan básico como el Instagram, Mirar ¿cierto?, como TikTok. Y de alguna forma la pantalla también me va desconectando, me conecta por una parte, ¿cierto?, con el mundo digital, pero también me desconecta de mis seres queridos. Entonces de ahí quizás podemos llamarlo un primer tirón de orejas, ¿cierto? El hecho de cómo el celular nos ayuda, o distintos tipos de tecnología, pero también nos va mermando las relaciones sociales. Porque cómo le enseñamos a un niño, a un adolescente, ¿cierto?, a socializar cara a cara cuando yo no converso contigo. De hecho, de ahí también me quiero tomar, porque quizás se critica mucho a estas nuevas generaciones por parte de la generación
X, los millennials, pero al final yo creo que ellos también vienen a romper paradigmas, vienen a enseñarnos también la importancia de romper estos patrones o creencias limitantes respecto de cómo vemos la sociedad. Me gustaría también que pudiéramos explorar lo positivo de estas generaciones, porque sin duda también nos vienen a remover a nosotros del poder de la conexión y de buscar el propósito. Hoy en día los jóvenes ya no se quedan muchas veces en un trabajo 40 años, 50 años, si no los mueve el tema de, no sé, No quiero solamente la viajar, plata. quiero conocer el mundo. La calidad de vida. Quiero explorar mi ser, el autoconocimiento, y yo creo que es importante también que podamos rescatar eso de ellos y de lo que nosotros podemos aprender también. Claro, históricamente cada generación tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Y hablamos de una dinámica evolutiva que va de generación en generación. Cada una va aportando algo nuevo a la sociedad actual, ¿cierto? Y también vemos estos vicios de las generaciones anteriores, en la que quizás los millennials, que es a la que correspondo yo, ¿cierto? También hemos caído un poco, es la excesiva crítica que hacemos de las generaciones posteriores. Criticando, por ejemplo, los gustos musicales, ¿cierto? Las perspectivas de vida, las expectativas de vida, ¿cierto? No es difícil en una reunión familiar encontrarse con un abuelo criticando la música del papá porque escuchaba, no sé, Jimi Hendrix, ¿cierto? Pink Floyd, porque era música de drogadictos, ¿cierto? De marihuaneros. El papá después criticando al hijo porque escuchaba a los Foo Fighters, ¿cierto? En los 90, porque era puro grito, ¿cierto? Y no tenía nada melódico. Y así hoy día vemos millennials criticando al género K-pop urbano. o al género urbano, Claro. ¿cierto? Con la moda también, ¿cierto? Vemos personas que vestían terno, ¿cierto? Baby boomers, ¿cierto? Después empezaron con el pantaloncito Dockers, la generación X, ¿cierto? La camisita. Y así fuimos evolucionando también en cuanto a vestimenta y siempre había una crítica de la generación previa a la generación posterior. Entonces desde ahí me parece genial el hecho que se proponga de cómo vamos visualizando estos positivos que tiene la generación alfa, ¿cierto? Que esta generación nuevita que estamos tratando de conversar hoy día. Y de ahí, al estar inmerso en un mundo digitalizado, para ellos el acceso a la información es algo que está a la mano. El aprendizaje desde ahí se vuelve mucho más rápido y mucho más eficiente porque tenemos muchas más estrategias para poder enseñar a los niños. ¿Tienen un pensamiento más crítico? Pensamiento más crítico, ahí tengo mis reparos, ¿sí? Referente al pensamiento crítico. Porque también están muy... Tiene la instantaneidad, po. No es lo que uno se crió a buscar la información y con otros pasos. Ahora es... El tema de la instantaneidad quita un poco el pensamiento crítico. ¿En qué sentido? De que yo reviso TikTok, veo una afirmación y me ha pasado mucho cuando lo veo en la consulta, yo trabajo en clínica, ¿sí? Que aparece algo y lo asumo como ciencia cierta sin haber corroborado la fuente, ¿sí? Y quizás es una de las problemáticas que tenemos con la inmediatez de la información hoy en día, que nos estamos dando los espacios para poder corroborar si esto es real o no. O si no lo cambiáis, pues. O lo cambio o busco algo que más se acomode, ¿cierto? No es algo nuevo esto, esta inmediatez dentro de la información, ¿cierto? Lo vemos en personas quizás mayores, ¿cierto? Cuando se relacionan con temáticas asociadas, por ejemplo, al tarot, ¿cierto? En donde van buscando al tarotista que le diga lo que quiere escuchar, ¿cierto? Y con eso me quedo, ¿sí? Desde ahí el pensamiento crítico ocurre, sí ocurre. En el área de la información ha costado un poco, pero sí ocurre en términos sociales, ¿sí? En donde yo voy cuestionando los hábitos de las generaciones que vienen antes, voy rompiendo paradigmas, voy rompiendo creencias, ¿cierto? Y voy formando una sociedad que yo voy creyendo que es más justa, ¿cierto? Y voy demandando también de mis cuidadores y de las figuras, ¿cierto?, que con las que me estoy interactuando hoy en día, de modo de poder romper con esos esquemas y crear una sociedad que sea más coherente con mis necesidades actuales. Acá yo pongo el pelo a la sopa que me gusta, desde el ámbito de las comunicaciones, las teorías de la comunicación y cómo en este último tiempo también han ido aumentando las fake news, tiene relación a esto, a la tecnología y como tú señalabas, esta inmediatez de que está esto. Finalmente, la inteligencia artificial actualmente, ya no hablamos de algoritmo, hablamos de inteligencia artificial, pero lo que conocemos comúnmente como algoritmo, nos entrega lo que queremos escuchar. Entonces, si yo creo, no sé, que la lluvia viene con ciertos químicos y todo, y yo estoy relacionado a todo eso, todo me va a parecer eso y por eso la fake news también prospera tanto, porque se acerca también a lo que yo me relaciono. Entonces, nos salimos del círculo del desconocimiento, si no nos quedamos ahí mismo. Claro, por eso también es muy importante que podamos ir diversificando, ¿cierto?, las fuentes de información, diversificando los temas también. Por ejemplo, esas personas que
quizás sea un poco polémico, pero esas personas que hablan sobre la Tierra plana, ¿cierto? Y tienen como todas estas teorías conspiranoicas asociadas a que la Tierra es plana. Probablemente en sus redes sociales va a salir mucho, la Tierra es plana, pruebas de que la Tierra es plana, ¿cierto? Y teoría, y personas hablando, etcétera. También está la influencia de los youtubers, ¿sí? Que los youtubers también aparecen como referentes, también ante la ausencia de referentes propios dentro del hogar, ¿sí? Entonces aparece alguien... Porque Se toman de ciertas ideas también. Se toman ciertas ideas. De hecho, ayer mismo estaba con mi hijo viendo a un youtuber, ¿cierto? ¿Qué edad tiene tu hijo? 8. Ya, está alfa, todo, alfa, tómelo. Completamente alfa. Tiene 8 años Tommy. Estaba viendo un video de un youtuber y este youtuber hablaba sobre creencias personales dentro de un video que era sobre un tema anexo. Estaba comentando videos y él puso su tema sobre la mesa, ¿sí? Que él criticaba que se hicieran leyes buscando equidad entre hombres y mujeres porque él sentía que tenían demasiados derechos y que ya no era necesario poner más leyes. Es un youtuber español. Ya. Entonces, de alguna forma, él va implantando su creencia y cuando el niño, la niña, no tiene un referente claro o con quién comparar o un adulto que acompañe, que medie y que signifique todo lo que va apareciendo en estas plataformas, ¿cierto?, se vuelve problemático, porque vamos asumiendo verdades y realidades de referentes que muchas veces no están preparados para cumplir con esa misión. Tú hablabas algo muy importante respecto a esta generación y de cómo también nosotros hemos quizá impactado en estas nuevas generaciones. Hoy en día vemos mucho a través de las redes sociales de cómo también se están transformando las relaciones interpersonales. Cuesta generar conversaciones difíciles. Hoy en día como que estamos más individualistas, quizá el plantear muchas veces una comunicación mucho más asertiva, empática desde la mirada del otro, es porque hoy en día el tema de los límites, por ejemplo, que es muy importante tenerlo y todo, pero como, no, este es mi límite y si no estás de acuerdo, adiós. Entonces, ¿Somos de los millennials, centennials? Claro, ¿cómo también tú crees que se haga evolucionado las relaciones interpersonales, desde la amistad, desde lo amoroso? Yo siento que el cambio desde lo que se plantea, ¿cierto?, asociado a los límites, ha sido favorable. En el sentido de que la puesta de límites, ¿cierto?, y de ser consciente de las cosas que no voy a tolerar de mis relaciones interpersonales, ¿cierto?, marca una gran diferencia en bienestar, en salud mental, ¿cierto?, y también en relaciones que sean significativas y saludables. Sí, cuando yo tengo, porque desde las creencias anteriores, ¿cierto?, el límite hacia las figuras, por ejemplo, hacia los padres, ¿cierto?, o figuras de autoridad se veía como una falta de respeto. O sea, si yo te decía, quiero estar en mi pieza solo, tranquilo, ¿cierto?, porque estoy enojado, tu mamá o tu papá que te decían es una falta de respeto. A mí tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. En mi casa lo que tengo que hacer, lo que yo diga. Mientras vivas bajo mi techo, ¿cierto?, aquí se hace lo que yo diga. O típico antiguamente que uno lo ha escuchado también a través de experiencia de amigos, amigas, muchas veces que no tenían opinión porque eran niños o niñas. O sea, como, sí. Los adultos hablan en la mesa. Claro, y la mesa para los niños. Claro. La mesa para los niños. Oye, para mí eso me impactó. ¿Y cuántas veces escuchamos también, cuando crezcas lo vas a entender? Cuando seas mamá, cuando seas papá, lo vas a entender, ¿cierto? Que son todos estos discursos invalidantes que venimos recibiendo, ¿cierto?, de las generaciones anteriores, y que el hecho de que hoy se problematice esto, de que los niños, los adolescentes, ¿cierto?, estén conectando con sus necesidades, estén mostrando la necesidad de poner límites saludables, ¿cierto?, porque es importante no confundir un límite saludable, ¿cierto?, con una postura dictatorial, ¿cierto?, o que viene a prohibir. Pues no es lo mismo decir, sabes que no quiero que me hables, a explicar todo el contexto de lo que está ocurriendo. Me incomodo cuando me hablas de esta forma, me hace sentir así. Y el alfa tiene mucho de esto, para ir finalizando, Nicolás, respecto también a estas conductas, porque, claro, de repente hay padres, yo no soy madre, pero yo veo a padres, madres que dicen, oye, pero es que mi hijo está todo el día pegado a la pantalla, yo le hablo y no me responde. Pero el niño responde en el colegio igual, cumple con las cosas que como el estándar, pero el niño o niña está pegado y con el tablet acá, que ya hemos explicado los daños que genera además en la visual. Pero ¿qué hay también con estas conductas sociales que, claro, uno quizás como generación más antigua dice, ay, estos niños de ahora, pero al final a nosotros nos decían lo mismo, ay, estos niños de ahora, y así estamos generación tras generación, pero antes era el Super Nintendo.
Sí, pues yo estuve ahí pegado al Nintendo y aquí estamos. O sea, tampoco somos una generación tan antigua nosotros. Pero ¿qué hay respecto también a esas conductas de esta generación alfa donde, claro, aún no las vemos en el desarrollo completo porque están en pleno desarrollo en muchos casos? Claro, el uso de pantalla siempre ha sido bien criticado, ¿cierto? Sobre todo en población más pequeña. Hoy los niños están cada vez más pequeños ocupando pantallas, ¿cierto? Y se ha demonizado también el uso de pantalla, ¿sí? Y yo lo encuentro bien injusto pensando en esta población de generación alfa, porque ¿cómo le prohíbes a un niño que ocupe una pantalla cuando tú estás todo el día en el teléfono al lado de él? ¿Con ¿cierto? qué cara? Pero sabes que también, y más allá de eso, porque muchas veces se le critica, pero también los niños, las niñas en realidad ven el ejemplo. Los Justamente padres están todo el día, entonces, ¿cómo critica algo que tú haces diariamente? Desde la crianza de esto, ellos aprenden desde el aprendizaje Copian vicario, modelos, ¿cierto? sí. Desde lo que observan, aprenden. Si tu mamá, tu papá tienen el hábito de la lectura, para ellos va a ser motivante leer porque es parte de lo que ven en su contexto. Si ven padre o madre deportista, igualmente se van a motivar por el deporte, quizás no por el mismo, pero el deporte los va a movilizar. Si veo un padre o una madre adicto a las pantallas, probablemente vamos a tener un hijo también adicto a las pantallas. Para profundizar y culminar ya esta entrevista que sin duda nos ha dado un análisis global de cómo estamos evolucionando como seres humanos, quiero invitarte aquí a analizar las diversas generaciones, haciendo un resumen ya de lo que ha sido esta conversación que nos invita también a hacer una reflexión. Oye, porque niños de la posguerra, como tú nos señalabas, ahí dentro de la década del 30 a terminando la de los 40. Posguerra, ya. ¿Qué imaginamos desde ahí, niños posguerra? ¿Cierto? Con bastante herida Temor. desde lo emocional. Heridas desde lo emocional, abandono, temor, incertidumbre, ¿cierto? Figuras de apoyo que muchas veces... Miedo. Miedo, figuras que nunca volvieron al hogar. Uf, Sí, sí. abandono, madre sobrecargada probablemente, ¿cierto? Pobreza. Pobreza. Entonces tenemos una generación bien dañada desde ahí, ¿cierto? Bien enfocada en la restricción emocional, bien enfocada en, por ejemplo, en tratar de no conectar con las emociones, de no sentirse triste. Y ellos criaron a los baby boomers y que probablemente también traspasaron esos temores a sus hijos. Exacto. Sí, al final esto es una cadena. Tal como Tenemos una que culpar entonces. Siempre hay a quien culpar y siempre es bidireccional, ¿cierto? Pero estos niños posguerra, ¿qué recordamos de estos abuelos, cierto? En este caso, mis abuelos calzan dentro de los niños posguerra, ¿cierto? Personas violentas, alcohólicas muchas veces, ¿cierto? Mujeres muy reprimidas, ¿cierto? Muy violentadas. Para evadir la realidad también. Exacto. Con muchos hijos, que son los baby boomers, ¿cierto? Y estos baby boomers crecen en un ambiente, en una familia, ¿cierto? Marcada por esto, marcada por el alcoholismo, por la violencia, ¿cierto? Por la invisibilización de todas estas conductas. Pero quieren romper patrones violentas. también, po. Pero también quieren romper patrones y de ahí tratan de evolucionar un poquito, ¿cierto? Y el baby boomer también se hace un poco más consciente, trata de generar una familia que sea un poco más coherente, un poco más de equipo, ¿cierto? Y acá Y desde ahí aparece los la hijos. generación X, que es como el hermano del medio, hermana del medio, como lo mencionabas tú. Claro, la generación X se aprecia un poco como el hermano o hermana del medio entre estos dos, ¿cierto? El millennial y el baby boomer, que tiene características de ser muy estructurado, bueno para el trabajo, ¿cierto? Con valores bien sólidos, ¿cierto? Pero también que se involucra mucho en la tecnología. Con acceso también ya a la educación superior en su o gran parte, que Baby Boomer no tuvo quizás el acceso completo y lo de la posguerra menos. Claro, eso es súper cierto. El baby boomer también se dedicó mucho al trabajo en industria, sobre todo aquí, ¿cierto? Hablamos de Huachipato, de NAP, ¿cierto? Y otro tipo de industria, donde la profesionalización de la gestión laboral era asociado a la carrera. La generación X tiene mucho más acceso a la educación universitaria, ¿cierto? Y tiene la opción también de poder elegir. Y ya pasa para ir terminando con la generación Z y Alfa. Ya, nos saltamos los millennials, ¿cierto? Y pasamos a los Z. Ay, los millennials, perdón. millennials. Millennials, Z y Ya, Alfa. voy a poner un poquito la descripción para que avancemos con los tres. El millennial, claro, desde el aspecto chileno, ¿cierto? Transita el final de la dictadura, ¿cierto? Y hasta los inicios de la democracia. Y de ahí también arrastra los miedos que vienen de esta situación social, ¿cierto? Chilena. Pero también muy digitalizado, muy tendiente a ampliar el conocimiento de lo digital, rompiendo los patrones anteriores de el deber, la norma, sin sentido. Y empieza a cuestionar también las normas sociales.
¿cierto? De ahí también pasamos a la generación Z, ¿cierto? Que viene a amplificar un poco esto, en donde seguimos cuestionando, ¿cierto?, estas normas sociales, seguimos cuestionando los roles, ¿cierto?, que va teniendo las personas en la sociedad, ¿cierto?, y también cuestionamos la autoridad. ¿Sabes qué? Este caso me recuerda a típico en una comida familiar, no estaba el tío o la tía que tenía comentarios que uno decía, no, los cuestionaba. Que mejor no iba a ir a la reunión familiar. Y terminamos con los alfa, que son ya los de la 2010 en 2010, adelante. 2011 en adelante, ¿cierto? Que son estos chicos que están completamente digitalizados, ¿cierto? Que quizás tienen ciertas carencias, digo quizás porque no podemos generalizar a toda la población, carencia en el sentido de la socialización, ¿cierto? Del comunicarse cara a cara, pero sin embargo tienen muchas habilidades para generar conexiones, para adquirir conocimiento, para tener un aprendizaje más certero, ¿cierto? Y también para entretenerse solos, ¿cierto? Gracias por compartir este análisis de las nuevas generaciones el día de hoy. Encantado. Con mi segunda parte, patita queda, yo creo, sí o sí, estamos pasadísimos en la hora. Nos vamos a la Está muy pausa interesante. rápidamente. Nos vemos, Nicolás, en una